Llegaste aquí buscando una señal, y la Santa Muerte tiene un mensaje para ti. Tal vez no lo sabías, pero este momento es clave. Has dado el primer paso hacia un cambio profundo, y ella está lista para protegerte, guiarte y conceder lo que más anhelas en tu vida. ¿Te has sentido perdido, buscando respuestas que parecen no llegar nunca? Lo que descubrirás aquí son las 7 formas en que la Santa Muerte puede cambiar tu vida de una manera que jamás imaginaste. Conectar con soluciones y recibir claridad en tu vida es más posible de lo que piensas. Cada uno de nosotros lleva consigo un deseo profundo de transformación, y la Santa Muerte es la guía perfecta para aquellos dispuestos a abrazar su poder. A través de su protección y sabiduría, aprenderás a enfrentar los miedos que te frenan y abrirás las puertas a nuevas oportunidades. No te pierdas lo que viene, este mensaje podría ser la respuesta que estabas esperando. Las 7 formas en que la Santa Muerte puede cambiar tu vida no solo revelarán su fuerza, sino que también te permitirán entender por qué ella es la aliada perfecta para dar un giro radical a tu destino. ¿Estás listo para conocerlas? Si este video te ha tocado, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Así estarás siempre al tanto de nuevos mensajes y enseñanzas que podrían cambiar tu vida. Comencemos. 1. Te otorga protección donde menos la esperas. Uno de los primeros cambios que experimenté al acercarme a la Santa Muerte fue una profunda sensación de protección que nunca había conocido antes. A lo largo de mi vida, siempre fui una persona propensa a la ansiedad, viviendo en constante temor de lo que podría suceder, siempre esperando lo peor en cualquier situación. Mi mente era un campo de batalla lleno de miedos imaginarios y reales, una paranoia persistente que me hacía sentir vulnerable, como si el peligro estuviera acechando en cada esquina. Sin embargo, todo cambió el día que decidí hacer mi primer ritual dedicado a la Santa Muerte. Aquel acto, aparentemente sencillo, desató un cambio drástico en mi vida que nunca habría imaginado. La sensación fue inmediata, casi palpable. Era como si algo o alguien invisible hubiera comenzado a caminar a mi lado, un guardián silencioso que velaba por mi seguridad. Esa paranoia, que durante tanto tiempo había sido una sombra constante en mi vida, empezó a desvanecerse lentamente, reemplazada por una calma profunda e inexplicable. Sentía una paz que no era de este mundo, una tranquilidad que no provenía de lo terrenal, sino de algo mucho más allá de lo que podía comprender. Esta calma me envolvía incluso en los momentos más caóticos, como si estuviera dentro de una burbuja impenetrable donde nada malo podía tocarme. Sin embargo, la protección de la Santa Muerte no es únicamente física, va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver o el cuerpo puede sentir. Es una protección espiritual que se infiltra en todos los aspectos de tu vida, construyendo una barrera invisible que te envuelve y te defiende de peligros que muchas veces ni siquiera sabías que existían. En mi caso, uno de los efectos más notorios fue cómo mi círculo social comenzó a cambiar drásticamente. Personas que habían sido una presencia constante en mi vida, de repente, empezaron a alejarse. En ese momento, no entendía por qué sucedía, pero pronto me di cuenta de que no era algo negativo, sino parte de la protección que ella me otorgaba. La Santa Muerte, en su sabiduría infinita, me estaba apartando de aquellos que no tenían buenas intenciones hacia mí. Lo que antes no podía ver, de repente se hizo evidente, amigos que no eran realmente amigos, personas que escondían celos o envidia detrás de sonrisas falsas. Con su manto protector, me reveló las verdaderas intenciones de los demás, y aunque al principio me dolía ver cómo algunos se alejaban, entendí que era su forma de cuidarme, de mantenerme a salvo de las malas energías que podrían afectar mi bienestar. No solo me protegió de la toxicidad emocional y social, sino también de situaciones físicas que podrían haber tenido resultados desastrosos. En más de una ocasión, sentí su intervención en momentos que parecían inevitables. Un accidente que estaba a punto de ocurrir se evitó por unos segundos,
como si una fuerza invisible me hubiera empujado fuera de peligro. Caminando por las calles, situaciones que podrían haber terminado en tragedia se desvanecían justo cuando estaba a punto de suceder lo peor. Era como si una mano poderosa y silenciosa moviera los hilos a mi favor, asegurándose de que siempre estuviera fuera del alcance del daño. La Santa Muerte te protege no solo de los peligros que son evidentes, sino también de aquellos que no puedes ver o anticipar. Su presencia es sutil pero poderosa, manifestándose en pequeños detalles del día a día que, cuando los miras en retrospectiva, te das cuenta de que no son coincidencias, sino milagros discretos. Desde que ella entró en mi vida, me siento acompañado, rodeado por una energía que siempre está alerta, siempre vigilante, apartando todo lo que podría herirme, ya sea visible o invisible. 2. Te ayuda a cerrar ciclos y dejar ir lo que no te sirve. En la vida, todos en algún momento nos aferramos a cosas que, sin darnos cuenta, nos lastiman profundamente, relaciones tóxicas que ya no tienen sentido, recuerdos dolorosos que nos persiguen como sombras. Resentimientos que cargamos durante años y que nos van carcomiendo poco a poco por dentro. Estos son pesos invisibles que cargamos, pero que afectan cada aspecto de nuestra existencia. Antes de acercarme a la Santa Muerte, no podía soltar esos fardos que me mantenían prisionero de un pasado que ya no tenía cabida en mi presente. Vivía con una sensación constante de angustia, como si estuviera arrastrando una cadena invisible, pesada y oxidada, que me mantenía atado a momentos y personas que solo me hacían daño. Todo cambió cuando decidí invocar a la Santa Muerte con un propósito claro, liberarme de aquello que no me servía. Ella, la gran cerradora de ciclos, se presentó como una guía para ayudarme a soltar lo que ya no debía cargar. Entendí que la muerte no es únicamente el final de la vida física, sino también el fin de todo aquello que en nuestro día a día nos impide avanzar. La muerte simbólica es un renacimiento, una oportunidad para dejar atrás lo viejo y dar espacio a lo nuevo. Con su presencia, algo dentro de mí comenzó a transformarse. Poco a poco, y casi sin darme cuenta, las cadenas emocionales que me mantenían prisionero comenzaron a debilitarse. Fue entonces cuando viví una experiencia que me marcó para siempre. Una relación que durante años me había causado dolor y sufrimiento, finalmente llegó a su fin. Pero, sorprendentemente, no hubo lágrimas ni dolor profundo. Fue como si, de un momento a otro, todo aquello que me había atado a esa persona desapareciera en el aire. Los sentimientos de culpa, el rencor acumulado, y la tristeza que había sentido durante tanto tiempo simplemente se desvanecieron, como si nunca hubieran estado allí. Sentí una ligereza que no había experimentado en años, una sensación de libertad que me permitió respirar profundamente por primera vez. Esa experiencia me enseñó algo muy valioso. Para poder seguir adelante, para realmente empezar de nuevo, es necesario morir simbólicamente en ciertos aspectos de nuestra vida. Debemos dejar que lo que ya no nos sirve muera para que lo nuevo pueda florecer. No se trata solo de soltar personas o situaciones, sino también de despedirnos de emociones, de patrones de pensamiento, de hábitos que nos mantienen estancados. La Santa Muerte me mostró que cerrar ciclos es un acto de amor propio, una forma de decirnos a nosotros mismos que merecemos algo mejor, que merecemos una vida sin las ataduras del pasado. Desde entonces, he aprendido a ver la muerte no como una pérdida, sino como una transformación, una oportunidad para renovarme y seguir adelante con más fuerza y claridad. 3. Te otorga claridad en momentos de desesperación. Había momentos en mi vida en los que la incertidumbre me envolvía como una densa niebla, impidiéndome avanzar. Me encontraba atrapado en un mar de dudas, sin saber qué camino tomar. Las decisiones, grandes y pequeñas, se apilaban sobre mis hombros, aumentando mi ansiedad. El trabajo se tornaba abrumador, las decisiones personales parecían estar llenas de consecuencias inesperadas, y las dudas existenciales me asfixiaban. Me sentía incapaz de encontrar el rumbo correcto,
y la desesperación comenzaba a invadir cada aspecto de mi vida. Había escuchado muchas historias sobre la Santa Muerte y su capacidad de guiar a las personas en los momentos más oscuros, pero hasta ese punto nunca había recurrido a ella. Sin embargo, en medio de mi confusión, decidí hacerlo. Con el corazón pesado, me acerqué a su imagen, encendí una vela, y le pedí con toda sinceridad que me diera una señal, algo que me ayudara a ver con claridad entre el caos de mi mente. Mi petición no fue una lista de deseos ni exigencias, simplemente le pedí orientación, una luz que me mostrara el camino cuando todo parecía desmoronarse. Aquella noche, algo extraordinario sucedió. Mientras dormía, tuve un sueño que aún hoy puedo recordar con una nitidez sorprendente. La Santa Muerte se me apareció. No habló, pero su presencia lo decía todo. Envuelta en su túnica negra, que parecía moverse al compás de una brisa invisible, me observaba con una calma infinita. En ese momento, sentí que el tiempo se detenía, como si todo lo que había estado pesando sobre mí se disolviera en su quietud. Luego, lentamente, levantó su mano y señaló hacia una dirección, un sendero que antes no había visto. No me explicó qué significaba, no me dio respuestas claras ni palabras. Simplemente me mostró el camino. Al despertar, esa imagen seguía conmigo. No entendía exactamente qué había querido decirme, pero algo dentro de mí había cambiado. En los días que siguieron, empecé a notar pequeñas señales a mi alrededor, cosas que antes pasaban desapercibidas o que consideraba coincidencias sin importancia. Un consejo inesperado de un amigo, un libro que cayó en mis manos, una conversación que escuché por casualidad, todas esas piezas empezaron a formar un mapa que me ayudaba a entender hacia dónde debía dirigir mis pasos. Lo más sorprendente es que, aunque no me mostró el futuro ni me dio una respuesta directa a mis problemas, sí me brindó algo invaluable, una confianza interna que nunca había sentido antes. Donde antes solo veía caos, ahora veía oportunidades. Las decisiones que antes me paralizaban comenzaron a parecer menos intimidantes. No porque supiera con certeza cuál sería el resultado de cada una, sino porque ahora tenía la certeza de que, pase lo que pase, estaba siguiendo el camino correcto. Esa claridad interna, esa paz en medio de la tormenta, es uno de los mayores regalos que la Santa Muerte me ha otorgado. Cada vez que las dudas regresan, cada vez que me siento perdido nuevamente, recuerdo esa visión. No importa cuán oscuro parezca el camino, sé que ella está allí, guiándome de manera silenciosa, mostrándome el sendero a través de las señales y la intuición. Ahora entiendo que la claridad no siempre viene en forma de respuestas directas. A veces, es simplemente la certeza de que, aunque el camino sea incierto, puedes avanzar con confianza, porque no estás solo. Gracias a la Santa Muerte, he aprendido a confiar en mí mismo, en mi capacidad para tomar decisiones, incluso en los momentos más difíciles. Y esa claridad, esa fuerza interior, ha transformado mi vida. 4. Transforma tu relación con la muerte y el miedo. La mayoría de nosotros teme a la muerte. Es un miedo profundamente arraigado en nuestra naturaleza humana, porque la muerte representa lo desconocido, lo que no podemos controlar ni predecir. Nos aferramos a la vida, porque es lo único que conocemos con certeza. La muerte, en cambio, parece el final absoluto, el corte definitivo de todo lo que somos y lo que amamos. Sin embargo, cuando comencé a acercarme a la Santa Muerte, todo ese temor empezó a desvanecerse. Mi perspectiva cambió por completo. Lo que antes veía como un abismo oscuro y aterrador, ahora lo veía como una parte inevitable del ciclo natural de la existencia. Al establecer una relación más cercana con la Santa Muerte, descubrí que no es el ser temible que muchos imaginan. En nuestra cultura, hemos sido enseñados a temerla, a evitar siquiera pensar en ella. Pero en realidad, la Santa Muerte no es una figura malvada ni vengativa. Al contrario, ella es justa, imparcial y, en muchos sentidos, compasiva.
Su presencia me enseñó que la muerte no es algo que viene a arrebatarnos lo que amamos, sino una transición, un paso necesario hacia otra forma de ser. De repente, la muerte dejó de ser mi enemiga y se convirtió en una maestra, una guía hacia la aceptación y la paz interior. Este cambio de mentalidad transformó mi vida de maneras profundas. Entender que la muerte es una parte natural del ciclo de la vida me permitió soltar muchas de las ansiedades que me habían acompañado durante años. Ya no vivía con el constante miedo a lo inevitable, al fin de mis días o de los de mis seres queridos. En lugar de vivir obsesionado con el paso del tiempo, empecé a valorar más el presente, a apreciar la belleza de cada instante sin el peso de un final amenazante colgando sobre mí. Comencé a ver la vida con una claridad renovada, donde cada día, cada momento, era un regalo que debía ser disfrutado plenamente. Aceptar la muerte también me hizo ver el envejecimiento desde otra perspectiva. Ya no lo veía como un declive hacia la pérdida, sino como una etapa llena de sabiduría y crecimiento. Cada arruga, cada año que pasaba, era una señal de la vida que había vivido, no una cuenta regresiva hacia el final. Aprender a vivir sin el temor constante a envejecer o a perder lo que amo, me liberó de una carga inmensa. Ese miedo, que antes me paralizaba, desapareció lentamente, dándome espacio para vivir con una nueva ligereza y paz. El impacto de esta transformación fue tan poderoso que afectó todos los aspectos de mi vida. Mis relaciones con los demás cambiaron porque ya no estaba tan atrapado en el miedo a perderlos. Me volví más presente, más consciente y sobre todo, más agradecido por cada momento que compartía con ellos. Incluso en los momentos de tristeza o pérdida, la comprensión de que la muerte es solo un cambio de estado me trajo consuelo. Sabía que aunque las personas ya no estuvieran físicamente presentes, su esencia, su amor y sus recuerdos seguían vivos en mí. La paz que encontré al aceptar la muerte como una transición, y no como un final aterrador, fue profunda. No solo me liberó del miedo al final, sino que me permitió vivir de una manera más auténtica y completa. Vivir sin miedo a la muerte es, en muchos sentidos, la única forma de realmente vivir. Cuando ya no temes al fin, puedes disfrutar de cada momento, de cada experiencia, sin el peso de lo inevitable sobre tus hombros. La vida se convierte en un regalo, en una serie de momentos que puedes abrazar sin reservas. Este cambio de perspectiva no sucedió de la noche a la mañana, pero una vez que comencé a ver la muerte como una aliada, y no como una enemiga, todo en mi vida comenzó a mejorar. Dejé de posponer sueños, de guardar palabras sin decir, de vivir esperando un mañana incierto. La muerte, lejos de ser el fin, se convirtió en una compañera silenciosa que me recordaba la importancia de vivir plenamente, aquí y ahora. Transformar mi relación con la muerte me ha permitido abrazar la vida con una fuerza y una gratitud que nunca antes había conocido. Y ese, quizás, es el regalo más grande que la Santa Muerte me ha dado, la libertad de vivir sin miedo, de amar sin reservas y de aceptar cada parte del ciclo de la vida con los brazos abiertos. 5. Te brinda justicia en momentos de injusticia. La Santa Muerte es ampliamente conocida por ser una poderosa defensora de la justicia, sobre todo en aquellos momentos en los que parece que todo está en tu contra. No importa cuán poderosa sea la persona que te haya hecho daño, ni lo complicada que parezca la situación. Para ella, no existen barreras imposibles de superar, y tiene la capacidad de nivelar la balanza, devolviendo el equilibrio cuando la injusticia ha reinado por demasiado tiempo. En mi caso personal, viví una experiencia que cambió completamente mi manera de entender la justicia y cómo se manifiesta. Después de años soportando situaciones de abuso laboral, donde veía cómo personas sin escrúpulos se aprovechaban de su posición para perjudicarme y hacerme sentir pequeño, llegué a un punto en el que no encontraba salida. Durante mucho tiempo me sentí atrapado, sin voz, sin poder, viendo cómo aquellos que actuaban de forma corrupta y deshonesta parecían salirse con la suya sin enfrentar ninguna consecuencia. Cada día que pasaba,
el peso de la injusticia se hacía más fuerte en mi vida, y comencé a dudar de si alguna vez las cosas cambiarían. Fue entonces cuando decidí acudir a la Santa Muerte. En medio de la desesperación, me dirigí a ella, buscando no solo consuelo, sino también una forma de justicia que parecía inalcanzable. Le pedí que interviniera en mi situación, que hiciera justicia donde parecía que nunca la habría. No buscaba venganza, sino simplemente que las cosas se resolvieran de manera justa. Lo que sucedió después fue nada menos que sorprendente. En cuestión de poco tiempo, las personas que habían abusado de su poder empezaron a enfrentar las consecuencias de sus actos. Lo más impresionante es que no fue algo violento ni inmediato, sino que la justicia se manifestó de formas inesperadas y sutiles, como si un orden natural comenzara a restaurarse poco a poco. Aquellos que habían utilizado su posición para oprimir y manipular comenzaron a perder esa influencia que tanto les había dado poder. Las personas que me habían ignorado o que me habían menospreciado empezaron a caer en desgracia de maneras que nunca hubiera imaginado. No fue necesario que yo actuara de manera directa o agresiva. Las cosas simplemente comenzaron a cambiar de forma natural, como si una fuerza invisible estuviera ajustando las piezas del tablero. Las personas que habían cometido injusticias comenzaron a experimentar las repercusiones de sus acciones, problemas en sus vidas profesionales, dificultades personales que afectaron su capacidad de seguir abusando del poder. E incluso algunos enfrentaron situaciones legales que los obligaron a rendir cuentas por sus actos. Por otro lado, yo, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, finalmente comencé a recibir lo que merecía. Mi esfuerzo, mi dedicación y mi integridad, que durante tanto tiempo habían sido ignorados, empezaron a ser reconocidos. Las puertas que antes parecían cerradas de golpe comenzaron a abrirse lentamente y personas influyentes empezaron a notar mi trabajo. Lo que había sido una situación de constante injusticia, donde me sentía invisible y oprimido, se transformó en una oportunidad para reivindicarme y reclamar mi lugar. La Santa Muerte actuó como un agente de justicia divina, mostrando que nadie puede escapar de las consecuencias de sus actos, y que, tarde o temprano, aquellos que han actuado mal deberán enfrentarse a lo que han hecho. No fue un proceso instantáneo ni dramático, pero poco a poco, la justicia se hizo presente de una manera que nunca hubiera podido imaginar. Es por eso que confío plenamente en ella, porque sé que, incluso en los momentos más oscuros, cuando la injusticia parece ganar terreno, la Santa Muerte está allí, observando, esperando el momento adecuado para intervenir y restablecer el equilibrio. 6. Abre caminos para la prosperidad económica. Es un mito pensar que la Santa Muerte solo se invoca para temas oscuros, peligrosos o malintencionados. De hecho, muchas personas no saben que esta figura espiritual también tiene un poder increíble para ayudar a quienes buscan prosperidad y éxito en el ámbito material. En mi caso, no entendía todo lo que la Santa Muerte representaba hasta que me vi en una situación económica extremadamente difícil. Estaba atrapado en una serie de desafíos financieros, luchando constantemente por mantenerme a flote, sin saber a dónde ir ni qué hacer. La incertidumbre era tan grande que sentía como si cada puerta estuviera cerrada para mí. Fue en ese momento de desesperación cuando decidí pedirle ayuda. Al principio, mi mente estaba llena de dudas, y no sabía qué esperar. ¿Realmente podría la Santa Muerte influir en mi vida de manera positiva? Pero tomé la decisión de intentarlo, con el corazón lleno de esperanza y una petición sincera. Lo único que sabía con certeza era que necesitaba un cambio, y estaba dispuesto a abrirme a nuevas posibilidades, aunque fuera algo desconocido. Lo que ocurrió a partir de ese momento fue sorprendente. No fue un milagro instantáneo, pero empecé a notar pequeñas señales que indicaban que algo estaba cambiando. En poco tiempo, comenzaron a surgir oportunidades laborales que jamás había imaginado. Nuevos clientes llegaron de manera inesperada, ofreciéndome proyectos que me permitieron mejorar mis ingresos de manera significativa.
Incluso aquellas puertas que antes parecían firmemente cerradas, como las negociaciones con socios importantes, comenzaron a abrirse sin que yo tuviera que forzarlas. La prosperidad económica comenzó a llegar, pero de una forma gradual, como un río que fluye lento, pero seguro, hasta alcanzar su destino. Lo más impresionante de todo fue cómo la influencia de la Santa Muerte se manifestó. No era cuestión de un golpe de suerte o un milagro repentino, sino de cómo las barreras que me habían impedido avanzar, las que parecían imposibles de superar, empezaron a desvanecerse una a una. Sentí como la energía que rodeaba mi vida se transformaba. Aquella sensación de lucha constante comenzó a desaparecer, y la calma y la estabilidad fueron reemplazando la ansiedad y el estrés económico. Pero no se trató solo de esperar pasivamente a que todo sucediera. La clave en este proceso fue ser completamente claro con mis intenciones. A medida que las oportunidades se presentaban, también me di cuenta de que no bastaba con pedir. Había que estar dispuesto a trabajar, a hacer el esfuerzo necesario para aprovechar las oportunidades cuando llegaban. Fue entonces cuando comprendí que la Santa Muerte no solo abre caminos, sino que también invita a la acción. Ella puede ponerte en el camino correcto, pero el esfuerzo y el compromiso de caminar ese sendero depende de ti. Con el tiempo, me di cuenta de que esta experiencia no solo fue un cambio financiero, sino también una lección de vida. La prosperidad no es algo que llega sin más, sino el resultado de estar alineado con nuestras intenciones y trabajar activamente por lo que deseamos. A través de este proceso, aprendí a no rendirme ante las dificultades y a confiar en que, con determinación y guía espiritual, siempre se puede encontrar un camino hacia el éxito y la estabilidad. La Santa Muerte me mostró que la prosperidad no es solo una cuestión de suerte, sino de estar en el momento correcto, con la actitud adecuada y dispuesto a trabajar por lo que se quiere. Así, poco a poco, la estabilidad económica empezó a llegar a mi vida de manera más sólida, y la sensación de estar en control de mi futuro creció enormemente. No fue un cambio instantáneo, pero la influencia de la Santa Muerte, combinada con mi esfuerzo y enfoque, me permitió abrir las puertas hacia una nueva etapa llena de oportunidades y crecimiento económico. 7. Te guía hacia una transformación espiritual profunda. Tal vez el cambio más profundo y trascendental que experimenté en mi vida fue el espiritual. Antes de conocer a la Santa Muerte, mi existencia estaba marcada por una serie de preocupaciones cotidianas, deseos insatisfechos y una búsqueda constante de algo que parecía siempre estar fuera de mi alcance. Pero la Santa Muerte me enseñó a ver la vida desde una perspectiva mucho más amplia y profunda, una perspectiva que se extiende más allá de los límites de la existencia física y material. A través de esta conexión, comencé a comprender que todo lo que vivimos, incluso las situaciones más difíciles o dolorosas, tiene un propósito. Cada experiencia, buena o mala, es una oportunidad para aprender, crecer y transformarnos. En lugar de ver la vida como un recorrido lineal, entendí que todo forma parte de un ciclo eterno, un flujo constante de energía que nunca se detiene, que nunca termina, simplemente se transforma. La muerte, lejos de ser el final oscuro que había temido toda mi vida, comenzó a revelarse ante mí como una transición, una etapa más en el viaje infinito de nuestra alma. Es una puerta, no un muro. Fue a través de la meditación y los rituales que establecí una conexión más profunda con lo espiritual. Cada meditación me ayudaba a calmar mi mente y a alejarme de las distracciones del mundo exterior. En esos momentos de silencio y reflexión, pude percibir algo más allá de lo visible, algo más allá de lo inmediato. En esos momentos, sentí una paz que nunca antes había experimentado, una paz que no dependía de mis logros, mis relaciones o mis circunstancias externas. Comprendí que esa paz solo puede surgir cuando entendemos que todo está interconectado, que todo forma parte de un todo, y que no somos meros actores en un escenario, sino que somos uno con el universo mismo. La Santa Muerte me guió por un sendero de autoconocimiento y revelación.
Me ayudó a entender que mi existencia tiene un propósito profundo y sagrado, y que mi camino es parte de algo mucho más grande. Ya no veía la vida como una carrera frenética hacia un final inevitable, sino como un viaje lleno de aprendizajes, desafíos y momentos de luz. Cada paso en este viaje me llevó a una mayor comprensión de mí mismo y de la energía que fluye a través de todo lo que existe. En este proceso de transformación, aprendí a soltar el miedo al futuro y a aceptar que todo llega en su debido momento. La Santa Muerte me mostró que, al dejar ir las preocupaciones, al aceptar el presente tal como es, podemos encontrar la paz interior. Esta paz no se encuentra en lo que poseemos o en lo que logramos, sino en cómo nos conectamos con nuestra esencia y con la energía universal. Así, lo que comenzó como una búsqueda externa, se transformó en una exploración interna. Ya no me definía por lo que tenía o por lo que otros pensaban de mí. Ahora mi propósito era mucho más grande que eso. Se trataba de vivir en armonía con el flujo de la vida, de aceptar cada etapa de mi existencia, y de reconocer que todo lo que soy es una manifestación de un poder superior. La transformación espiritual que experimenté no fue un evento puntual, sino un proceso continuo de crecimiento y expansión, un viaje que sigue evolucionando cada día. Y es que, al final, lo único que realmente importa es la conexión con nuestro ser interior y con el vasto misterio del universo. La Santa Muerte posee un poder profundo y misterioso, capaz de transformar tu vida de maneras que jamás habrías imaginado. No se trata solo de una figura de culto o de una creencia superficial, sino de una entidad con una presencia trascendental que puede convertirse en una guía sabia. Una protectora incansable y una maestra que te enseña las lecciones más valiosas de la existencia. Quien se acerque a ella, lo hace con la intención de comprender su naturaleza y de ser transformado a través de su fuerza. Sin embargo, como con todo poder que proviene de lo espiritual y lo desconocido, es necesario que exista un respeto profundo y una comprensión de lo que eso significa. La Santa Muerte no es algo a lo que se debe acceder sin meditar profundamente sobre su significado. No es un camino fácil ni un sendero adecuado para todos, pero aquellos que deciden dar ese paso deben hacerlo con sinceridad en el corazón y una disposición a aprender. Cuando decidí caminar junto a ella, mi vida experimentó un giro radical. Mi visión del mundo cambió por completo, y lo que antes parecía trivial o sin importancia comenzó a tener un peso mucho más profundo. La Santa Muerte, en su infinita sabiduría, me mostró un panorama que no había visto antes, un mundo lleno de oportunidades para crecer, aprender y transformarse. Hoy, al mirar hacia atrás, no puedo evitar sentir que ella ha sido una de las fuerzas más poderosas que han guiado mis pasos. Cada día, su presencia se siente más cerca de lo que podría haber imaginado, como una sombra protectora que acompaña mis decisiones y me ofrece consuelo en momentos de incertidumbre. Las 7 formas en que la Santa Muerte puede cambiar tu vida son solo una muestra de su poder transformador. Cada persona tiene una experiencia única con ella, y cada uno puede descubrir diferentes facetas de su sabiduría y poder. Lo esencial es estar dispuesto a abrir tu mente y tu corazón al cambio, permitiendo que su energía te guíe y te muestre el camino que, en muchos casos, jamás hubieras descubierto por ti mismo. En su presencia, aprendes a enfrentar tus miedos, a aceptar las sombras dentro de ti y a vivir con mayor claridad y propósito. Es fundamental comprender que la transformación no es instantánea. Es un proceso que requiere paciencia, dedicación y respeto por los tiempos que la Santa Muerte tiene para ti. Puede ser que, en algunos momentos, los cambios sean pequeños o imperceptibles, pero con el tiempo, uno empieza a notar cómo su vida ha adquirido una nueva dimensión, un sentido profundo que antes parecía inalcanzable. Lo más importante al caminar junto a ella es la sinceridad. No es un camino que se pueda tomar por conveniencia o por curiosidad superficial. La Santa Muerte responde a la autenticidad, a la pureza de intención y al compromiso con uno mismo.
Si te acercas a ella con un corazón abierto y un espíritu dispuesto a aprender, encontrarás una aliada poderosa que te acompañará en todo momento, ayudándote a entender las lecciones que la vida tiene reservadas para ti. Estas son solo algunas de las formas en las que la Santa Muerte puede cambiar tu vida. Pero hay muchas más, y cada camino es único. La clave está en estar dispuesto a escuchar, a aprender y a aceptar el desafío de ser transformado. Al final, solo tú sabrás el impacto que su presencia puede tener en tu vida. Pero una cosa es segura, si decides caminar a su lado, nunca volverás a ser el mismo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha resonado este mensaje y sientes que la Santa Muerte puede tener algo que ofrecerte, no olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal para más contenido como este, y comentar aquí abajo qué piensas acerca de la Santa Muerte. ¿Has sentido alguna vez su presencia en tu vida? Nos encantaría conocer tu experiencia. Tu opinión es importante para nosotros. Nos vemos en el próximo video.